Buenos días y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog, a un nuevo vídeo de nuestro viaje en Montreal. Seguimos por aquí, ya mañana nos vamos para Nueva York y hoy queríamos dedicar el día a ver el jardín botánico de aquí de Montreal. El jardín botánico de aquí es uno de los más grandes del mundo y tiene un insectario dentro, tiene distintos tipos de jardines en su interior, así que vamos a pasar el día recorriéndolo. Y nada, que os venís conmigo y espero que os guste muchísimo. Hoy la verdad es que hace bastante calor, vamos a llegar a los 30 grados. Ayer puso de máxima 26 y hizo mucho calor, la sensación térmica era bastante alta y hoy yo creo que va a pintar por el mismo camino, así que me he puesto cómoda. Y nada, vamos ya camino de la puerta porque nos pilla muy cerquita de la casita. Está como a 15 minutos andando, espero que me estéis oyendo bien porque hay bastante tráfico. Estamos en una de las avenidas principales de esta zona y hay bastante tráfico. Y bueno, que eso, que nos pilla como a 15 minutos andando de nuestro piso. Así que vamos a ir a la entrada y esto está justo enfrente del Estadio Olímpico. Y no creo que nos dé tiempo a visitar la parte del Estadio Olímpico, la verdad tampoco dicen que no es muy relevante, pero sí que vamos a intentar visitar toda esta parte del insectario y de los distintos jardines dentro del jardín botánico. Hemos preparado la comida para comer dentro del jardín botánico, que yo creo que se podrá, y la idea es eso, es pasar todo el día en el interior. El insectario dicen que es el más grande de toda la parte de Norteamérica, así que estoy deseando verlo porque ya sabéis que todo lo que sea animales y plantas me gusta. Ya estamos por aquí, acabamos de llegar, vamos a sacar los tickets y entrar para adentro. Son 72 hectáreas de superficie las que tiene el jardín botánico. Bueno, pues acabamos de entrar, ya tenemos aquí los tickets, al final han sido $18 para si eres más de 65 años y si eres adulto hoy son $20. Así que bueno, así ya lo sabéis por si venís por aquí. Y hemos preguntado porque no sé si haremos como entrar y salir a mediodía para ir a comer, aunque hemos preparado algo de comida, ya os he dicho. Pero bueno, no lo sabemos, hemos preguntado y sí que se puede. O sea, que si venís podéis entrar y salir del jardín botánico las veces que queráis a lo largo del día. Así que bueno, pues está bien saberlo. Nada, os voy a enseñar el mapa para que nos ubiquemos también todos y veamos un poquito las zonas que hay y lo que vamos a ir viendo antes de comenzar a verlo todo. Y voy a intentar eso, grabaros lo máximo posible porque la verdad es que ya os he dicho, es muy grande, son 72 hectáreas de superficie. Y bueno, espero que nos dé tiempo a verlo casi todo hoy. La verdad que hoy hace un día, como digo, estupendo y yo creo que es muy agradable para poder pasear por aquí. Así que nada, os enseño el mapa, nos situamos y comenzamos a verlo. Bueno, pues aquí tenéis un poco el mapa para que os ubiquéis. Esta es la zona del estadio y del planetario, la zona olímpica que os decía. Nosotros hemos entrado por aquí y vamos a ir siguiendo un poco la ruta que está marcada aquí en el mapa. Lo primero que vamos a entrar es al Centro sobre Biodiversidad, que es de la Universidad de Montreal. Y luego vamos a ir ya recorriendo el resto del parque. Como veis es bastante grande, aquí te vienen todas las áreas que tiene y tiene un jardín japonés. Lo más llamativo del jardín japonés, el jardín chino, la zona del insectario que es esta de aquí, pero bueno, vamos a ir recorriendo toda, este es el jardín chino. Así que nada, lo primero de todo vamos a entrar aquí al Centro de Biodiversidad y ya luego vamos a ir recorriendo y os voy enseñando las distintas zonas. Esto parece como una zona pues introductoria de todo lo que es el estudio de la biodiversidad y de la botánica a nivel científico por la universidad. Mirad, qué curioso. Luego en el insectario veremos muchos más. En estos sitios yo me pierdo, vamos, que me puedo tirar horas y horas. Siempre os recuerdo que le podéis dar a pause si os interesa también a vosotros y queréis ver algún texto más en detalle. En este panel interactivo, este científico te va explicando un poco cómo la evolución ha permitido que las flores se vayan adaptando a los polinizadores. Se ve muy bien aquí en estas imágenes cómo las flores se van adaptando a los polinizadores. También con los murciélagos
Aquí lo veis perfecto. Me parece genial que haya un apartado de fitorremediación, que es, como dice aquí, el uso de las plantas, de las habilidades naturales de las plantas para descontaminar el suelo, el agua o el aire. Algo que a veces se nos olvida. Esta zona está dedicada a las micorrizas. Aquí también te conciencia bastante sobre la contaminación por plástico, que se estima que el 80% del plástico encontrado en los océanos viene de los recursos terrestres, lógicamente. La verdad que es una pena. Luego entraremos en el insectario y veremos más. Mirad, una mariposa monarca. Os enseñé el jardín que tenemos al lado del piso de la casita sobre las mariposas monarcas. Y es que aquí hay una sección toda dedicada a ellas, a la mariposa monarca. Esta es la mariposa y aquí, si la veis, está la larva. Ya por aquí no se puede acceder al Instituto de Investigación en Biología Vegetal de la Universidad de Montreal. Me recuerda un montón a mi etapa universitaria porque además yo hice uno de mi trabajo fin de carrera, lo hice en ecología y en genética. Lo hice en genética de formícidos, de hormigas, y la verdad es que pues, fue una etapa en la que disfruté muchísimo y la añoro un montón porque aprendí muchísimo y estuve muy conectada a la biología tanto en laboratorio como en campo. Fue una etapa muy bonita. Así que visitar estos sitios pues me hace volver y reforzar el sentimiento de por qué soy bióloga por vocación. Ya que aquí hay mucha industria maderera, pues todo el resto de las maderas los pican y hacen mulching y lo utilizan aquí en la base de jardines y de parques. Lo vais a ver en muchas zonas de la ciudad. Y esto lo que, bueno, tiene varias funcionalidades, ¿no? Lo que hace principalmente es hacer el control de malas hierbas y evita que crezcan pues malas hierbas alrededor en la zona en la que está echado, y luego también pues ayuda a conservar y mantener la humedad. Segundo sitio para visitar, el Rose Garden, el jardín de las rosáceas. Ya la veis por aquí atrás, así que voy a intentar enseñároslo para que os hagáis una idea, porque hay un montón de rosas diferentes. Fernando echándome alguna fotillo por aquí. Una rosa híbrida del té, floribunda. Fernando, como buen agrónomo, también está disfrutando bastante de este jardín botánico. La verdad que es enorme, hay un montón de especies y eso que solamente estamos viendo ahora mismo la parte de las rosas y hay muchísimas especies diferentes. Bueno, y aparte de especies, es que está bonito. Ahora imagino que tampoco es la mejor época porque hace un poco de calor. Y ya están, ¿veis? Están ya algunas más pasadas. Pero sin duda es una maravilla. Mira, aquí se ve muy bien lo que os he comentado del mulching, cómo lo echan entre las plantas para evitar que crezcan las hierbas que no quieren. Que a mí no me gusta el concepto de malas hierbas, porque no considero que sean malas, pero sí pues para seleccionar y que crezcan las rosas en este caso, que son las que ellos quieren. Estamos ahora mismo aquí, acabamos de pasar por aquí y vamos a ver el Chinese Garden antes de subir ya para el Japanese Garden y el Aquatic Garden, que es esta zona de aquí. Número 3. Vamos a ello. Qué bonito este, ¿eh? Ya estamos en el Chinese Garden. Qué chula la entrada, es muy bonita.
Qué bonito. Wow. Mirad qué bonito el jardín chino con las construcciones típicas y por allí hay también otro edificio y otro. Vamos a ir para allá a verlo y es increíble. Y el color que tiene el agua, me fascina. Caballito del diablo, qué bonito. Este árbol de aquí es un ginkgo biloba en bonsai. Aquí la cesta típica que utilizan en China para ir recolectando los plátanos. Te explica aquí un poquito sobre el cultivo de la banana. China es un destino que me llama muchísimo. Vamos a subir por aquí a ver. Las vistas que se ven desde aquí. Es que es increíble el color azul que tiene el agua, no sé cómo lo conseguirán. Es muy bonita esta parte. Todavía nos queda mucho por ver. Esto ya es lo último del jardín chino. Pero vamos, me quedaría aquí horas porque es increíble. Y el sauce llorón, uno de mis árboles favoritos, mira, impresionante de grande. Precioso. Hemos pasado ahora a la parte del jardín acuático. Así que vamos a ir a ver porque ahí veo ya de lejos unos nenúfares enormes. Vamos a verlos. Son enormes. Estamos ahora en el jardín japonés. Vamos para adentro. Otro ginkgo biloba que os he dicho antes, este de aquí que tiene esta hoja tan característica. Esto se conoce como un jardín seco y ahí veis como las figuras perfectas hechas alrededor de las piedras. Jardín seco japonés. Y a la madera tallada, el trabajo en la madera. Y aquí comida típica japonesa. Qué bonito, como si fuera una casa japonesa con las cristaleras. Como me gusta a mí una pared de cristal. Aquí los tatamis
sobre los tatamis donde duermen, donde comen. Esto es como una casa japonesa por dentro. Qué bonito. Siguiente zona, vamos al Shade Garden. Qué bonita esta planta. Mira. Uy, qué tacto tiene esta planta. Mirad qué grande la hoja, es que no abarca ni siquiera en el vídeo. Parece que estas zonas son especies de sombra y más tropicales. Qué bonito. Además, se nota como la diferencia de temperatura respecto a las zonas de sol. Mirad qué bonita esta. Hierba de Japón. Qué bonita esta. Un espárrago salvaje. El tacto es rarísimo. Vamos camino ahora a ver el lago del jardín japonés, que no lo habíamos visto porque pillaba más retirado, así que vamos a ir ahora a verlo y seguir dando la vuelta hacia el otro lado del jardín botánico. Estamos en la parte del lago del jardín japonés. Vamos a intentar cruzar por el puentecito este y he visto que tienen koi. Son los peces más famosos y los que más asociamos a la cultura japonesa.